El tema de hoy es un tema muy importante, que es la importancia que tiene la bioseguridad en las plantas o los criaderos. Cuando ya estaba tratando de armar este webinario, y revisar las diferentes definiciones de bioseguridad, salió esta que me gustó mucho realmente. Para nuestra definición de bioseguridad, bioseguridad se refiere a todo lo que hacen las personas para mantener las enfermedades, como son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos y otros microorganismos que causan enfermedades, lejos de nuestras aves, de nuestra propiedad y de las personas. Entonces, ya que estamos en esta industria de las aves, todos deben de estar familiarizados con la influenza aviar. Me llegó esta información del sitio web del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sobre la ruta de la influenza aviar. Lo que tenemos aquí es que tenemos un total de 825 casos confirmados desde el inicio de 2022 a la fecha. Tenemos 47 estados afectados y de las 825 parvadas confirmadas con esta influenza aviar, 323 eran parvadas comerciales, 502 parvadas de patio y la mayor cantidad, la que está creciendo, es la cantidad de aves afectadas. 58 millones de aves solo en Estados Unidos están confirmadas con esta influenza aviar, solo en Estados Unidos. Sin embargo, esto no es un problema solo de Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, toda la parte de América del Norte y Europa, todos estos puntitos rojos que ven en el mapa son casos confirmados de, de influenza aviar H5V1. Entonces, no es un tema solo para Estados Unidos o Estados o el norte de América, es un tema mundial. ¿Por qué hablo yo de todo esto, de esta influencia, de influenza aviar, cuando hablamos de seguridad y bioseguridad? Bueno, pues lo vamos a comentar en un par de diapositivas. Vamos a hablar de algunas bacterias que pueden estar más cerca, por ejemplo, en sus plantas o en sus criaderos. Tenemos E. coli. E. coli es un habitante natural del intestino de nuestras aves de corral. Normalmente se mantiene bajo control por otro tipo de bacterias, pero si se forman grandes colonias pueden causar enfermedades y mortalidad. Tenemos que recordar que todas estas bacterias son oportunísticas. Entonces, si nosotros les damos la oportunidad de crecer, pues van a crecer. Después tenemos el estreptococo. Este también es bastante oportunista, que conducen a condiciones agudas y crónicas en aves afectadas, causa daño tisular, insuficiencia orgánica y muerte. El estafilococo dorado o el Staphylococcus aureus es también muy oportunista. Se encuentra en todo el mundo, causa infecciones muy graves, mortalidad precoz hasta en un 15%. Las infecciones por lo general se llevan a cabo a través de la vía respiratoria. Veamos algunos otros enemigos de nuestras plantas y criaderas, como son las pseudomonas. Tenemos altas tasas de mortalidad temprana en los pollos.
Sí, el conteo es muy alto. Luego tenemos el Aspergillus para aquellos que están en la parte del sur de Estados Unidos y en otras partes del mundo. El Aspergillus es una enfermedad infecciosa fúngica donde los signos típicos para los pollitos es jadear para respirar. Les cuesta mucho trabajo respirar. Y luego tenemos el Klebsiella. Los pollitos de hasta 2 semanas de edad son muy susceptibles a esta infección. Ahora, en mis viajes, yo me encuentro con muchas plantas, visito muchas plantas y veo que hay algunas que no tienen bioseguridad. Y mi pregunta es, ¿por qué falta la bioseguridad? Falta porque creen que la bioseguridad en las plantas no es importante. Bueno, en lo que a mí se refiere, la bioseguridad es de súper importancia y se los voy a mostrar a medida que pasemos en esta presentación. Sin embargo, estos lugares tienen medidas de bioseguridad a nivel de los criaderos y de las granjas de crecimiento. Tienen razón, es porque estas son áreas que son más importantes y por eso requieren los niveles de bioseguridad. Bueno, pues mi respuesta de nuevo es no. Todas los niveles de la planta e incluso la parte de las nacedoras es mucho más importante. Tenemos una instalación antigua y no podemos poner rociadores. Bueno, pues sí, pero podemos poner renovaciones y no podemos poner duchas. Entonces, en lugar de poner un buen programa, pues mejor no hacemos nada. Y de nuevo les digo que todo esto para mí no es una buena solución. Hay prácticas que podemos implementar a través de SOPs, a través de diferentes métodos para mantener lo que está limpio separado de lo que está sucio. Y vamos a revisarlo en esta presentación. Ahora, ¿cuál es el costo de no tener bioseguridad? Si no podemos darnos el lujo de tener renovaciones, no podemos hacer nada, no son asequibles, podemos hacer cosas que no son muy caras, pero no hacer nada seguro les va a costar mucho más dinero. Así que piensen en eso. Entonces vamos a ver. La carnita de esta presentación, la importancia de la bioseguridad en las plantas. Tenemos una planta en el centro y después tenemos nuestra planta de los criaderos aquí. Y tenemos una vinculación directa. Y esto es a través de cómo recogemos los huevos, los vehículos, el personal, los operadores de los camiones. También tenemos la granja de crecimiento y sí, también tenemos un vínculo directo entre la planta, las nacedoras y eso es a través de los vehículos de entrega de los pollitos y de los operadores de estos camiones. Y por supuesto que también está nuestro personal, los operadores, los que mueven los camiones para entregar pollitos y huevos. También tenemos personal que está dentro de la planta y hay plantas que también tienen a la gente encargada del crecimiento de los pollitos. Bueno, eso es una gran idea, pero veamos. Si nosotros tenemos influenza aviar, volviendo a una de mis primeras diapositivas, tenemos esa influenza que no nos damos cuenta que pasa a la nacedora y no tenemos niveles de bioseguridad, adivinen que vamos a transferir esa influenza a las granjas de crecimiento o a las a las de las ponedoras. Y si tenemos infecciones de salmonela o de cualquier otra bacteria, hongo, virus, en la parte de crecimiento y lo llevamos a las nacedoras, a la planta y no tenemos ningún nivel de bioseguridad,
para romper esta cadena, bueno, pues vamos a transferir muy fácilmente todo esto a nuestras criaderas. Entonces, cuando ustedes me dicen que la bioseguridad en las plantas no es importante, pues déjenme decirles que tenemos un vínculo directo desde las ponedoras hasta el crecimiento y viceversa. Tenemos dos tipos de bioseguridad de las que vamos a comentar en esta presentación. Tenemos la operativa, que tiene que ver con todo lo que es los procedimientos, los SOPs, las prácticas, las políticas. Y después tenemos nuestra bioseguridad estructural. Esas son las barreras físicas para mantener limpio y sucio por separado. Esto puede ser, por ejemplo, las duchas, las entradas danesas, los baños de botas, los espumadores, las puertas, todo lo demás. Para poder tener un buen programa de bioseguridad, tenemos que tener los dos, la bioseguridad operativa y la bioseguridad estructural. No sirve de nada tener una, porque entonces no tendremos un buen programa. Necesitamos ambas para que nuestro programa realmente sea bueno en lo que se refiere a bioseguridad. Ahora, veamos algunas cosas como cómo se puede contaminar nuestra planta. Bueno, pues puede ser por el aire, las cajas de los pollitos, los huevos, las personas, el agua, las plagas y los camiones y los suministros. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos y vamos a empezar con el aire. Un flujo de aire inadecuado dentro de la planta, por supuesto que nos va a causar problemas. Causa problemas con las presiones. Hemos hecho webinarios donde hemos hablado de la presión y, y la importancia que tiene para la buena operación de las plantas, y eso es totalmente cierto. Pero la presión de las salas también es importante para el flujo correcto en toda la planta. Necesitamos un flujo que vaya de positivo en las áreas limpias a más negativo en las áreas sucias. Dejar las puertas abiertas es un gran problema. Sin embargo, todo el tiempo las veo. Las puertas las dejan abiertas todo el tiempo, ya sea que las abran, las dejan atoradas con una cadena, con un ladrillo, con, no sé, con lo que quieran. Las puertas son para alguna razón y su objetivo es que estén cerradas a menos que nosotros estemos cruzando. El flujo de aire de sucio a limpio o de limpio a sucio normalmente debe ir de limpio a sucio, pero si no tenemos buen control del flujo de aire, esto quiere decir presión de la sala, podemos tener aire que viene de una zona sucia, por ejemplo, de las ponedoras a las incubadoras o de la sala de separación a las incubadoras. Entonces, todo eso va a causar problema. Y esto es otras cosas que yo veo constantemente. Las puertas de las salas que se abren hacia afuera. Eso afecta totalmente el flujo de aire en la planta y en las salas. Filtros de suministro y retornos sucios. Esto va a crear problemas. No solamente vamos a seguir contaminando las diferentes áreas, sino que vamos a contaminar nuestras nacedoras si no mantenemos un aire adecuado y si no tenemos el flujo correcto en esas salas. Las unidades de techo no funcionan correctamente. Las bandas están flojas, las poleas están desgastadas, cosas así. Tenemos que asegurarnos que nuestras unidades de techo funcionen como debe de ser. Un diseño deficiente de la planta también es otro. Ahora vamos a ver los huevos, una de las cosas más sucias que entran a nuestras plantas. Los huevos que están sucios, podemos tener material de nido sucio, plumas, grietas, todo esto afecta. Aquí tengo una imagen
con un huevo recién puesto. Pueden tener más de 300 bacterias, estos huevos que están recién puestos. Ahora, un huevo limpio puede tener más de 3,000 bacterias en un huevo limpio. Y empezamos a tener huevos sucios, huevitos que empiezan a tener algo de suciedad y estos pueden tener hasta más de 26,000 bacterias, estos huevos que están sucios. Y luego tenemos este que está hasta acá abajo, que está muy sucio, material que está pegado y ahí podemos tener hasta más de 400,000 bacterias, casi medio millón de bacterias solo en ese único huevo. Entonces, ¿por qué es importante tener huevos limpios en nuestras plantas y por qué hablamos de esto para la bioseguridad? Bueno, pues en condiciones óptimas, en un criadero, una bacteria puede dividirse cada 20 minutos, digamos. O sea que en 24 horas, 72 divisiones, una bacteria teóricamente se puede convertir en 4,7 pixillones de células. Una bacteria. Imagínense las que tienen miles o cientos de miles de bacterias. Entonces, una planta se va a ver abrumada de inmediato si no nos aseguramos de tener huevos limpios entrando en nuestras plantas. Esto es como para hacernos volar el cerebro, ¿no? Con todos esos ceros. Ahora vamos a ver la manipulación y transporte. Hablábamos de huevos sucios, tenemos que evitarlos a toda costa. Tenemos que evitar que haya material sucio, plumas, grietas, huevos que vengan del piso. ¿Qué pasa con la granja, la higiene personal en la granja? ¿Qué pasa si no tenemos una ventilación adecuada del enfriador de la granja, que tenga una temperatura adecuada? Eso puede generar problemas. El transporte. Hablábamos también de los vehículos de entrega de los huevos. Si nosotros tenemos un saneamiento deficiente de los camiones, si no los estamos sanitizando todos los días o entre recogidas, pues entonces vamos a poder dispersar las bacterias, una ventilación inadecuada, mala temperatura. Y si los camiones van de jóvenes a viejos, esto quiere decir van de las plantas que tienen ponedoras más jóvenes hacia las más viejas o hacen algo en medio. Ellos deben de ir de los jóvenes a las viejas. Ahora, la planta y la fumigación, digamos, de la planta y de la granja, el saneamiento y las prácticas de fumigación. Tenemos buenas prácticas de saneamiento y fumigación en las salas, en la planta, en la granja. Y en cualquier lugar donde tengamos huevos que suden, vamos a tener una mayor carga bacteriana. Entonces, en cualquier punto, desde donde lo ponen hasta donde van a la incubadora, tenemos que evitar que los huevos se humedezcan o suden. Agua. Ahora, ¿por qué vamos a hablar del agua? Bueno, pues el agua de las plantas, pues la utilizamos para limpiar. Lavamos nuestras incubadoras, las nacedoras, las salas, los separadores, todas las máquinas. Y si ese suministro de agua está contaminado, pues entonces están limpiando con agua contaminada. Así que también la pulverización de humedad. Muchas plantas no tienen un sistema en el cual rocíen agua de un pozo dentro de la incubadora o en la nacedora. Entonces, ¿con qué frecuencia hacen pruebas del agua para ver qué contaminación tienen de bacterias? Eso lo deben hacer al menos una vez al año, en lo que yo pienso. Y si se encuentran con algún problema, hay diferentes sistemas de purificación de agua usando cloro, dióxido de cloro, y hay otros que están autorizados, pueden utilizar
rayos ultravioleta, ozono, productos químicos, pero primero necesitan saber, ¿tienen un problema con el agua? ¿Tienen contaminación bacteriana en el rocío de agua, en la aspersión? Entonces tienen que buscar una manera de controlarlo. Insectos, roedores, animales, aves salvajes. Bueno, los insectos tenemos que estar bien a punto con el control de insectos, mantener las puertas exteriores cerradas y bloqueadas, como les decía yo antes, una buena práctica de control de roedores con estaciones de cebo afuera y trampas vivas adentro. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros no queremos que las estaciones de trampas vivas de cebo estén dentro de la planta. Queremos a los roedores fuera. Las estaciones de cebo deben de estar afuera para que los roedores se queden afuera. Y hay diferentes trampas vivas adentro, pero estas trampas vivas deben de estar dentro de la planta. Animales y aves silvestres, hay que mantener las puertas de entrada y las superiores cerradas. Hay muchas veces, por ejemplo, en verano, yo veo que las puertas de los techos están abiertas. Ya sea en el área donde se ponen a los pollitos o a donde se ponen a los huevos. Eso obviamente atrae a las aves para que entren al edificio y necesitamos asegurarnos de que esas puertas en los techos estén cerradas. Luego tenemos los vehículos y el equipo. Man- Necesitamos limpiar y desinfectar diariamente los vehículos de entrega de huevos y pollitos, porque si no vamos a estar mandando las bacterias de una granja a otra. Utilizar inmersiones y aspersiones en la granja y en la planta para romper el ciclo de traer bacterias a nuestras plantas. Solo se debe permitir la entrada de los vehículos necesarios en el área de la planta. Si tenemos un lugar para el estacionamiento de los empleados, está bien, pero si se acercan a la planta, solamente deben ser los vehículos necesarios. Lo mejor es instalar una puerta o una valla alrededor de la planta, al menos en el lugar donde entran los vehículos. Asegurarnos también de que haya cajas de los pollos, los estantes, las plataformas de transporte se limpien y desinfecten completamente. De nuevo, esto viene de la planta, ya sea a la granja, de las criaderos o de crecimiento. Tenemos que asegurarnos que el equipo que estamos trayendo esté perfectamente limpio y bien desinfectado para que no traigamos nada de las plantas a estas granjas. Necesitamos asegurarnos que nuestros conductores utilicen el equipo de protección personal adecuado tanto en las granjas de ponedoras como de crecimiento, que tengan desinfectante aerosol en sus botas, en el interior de la cabina. Esto sí cuesta trabajo, ya lo sé, esto puede ser fuera de la norma para la mayoría de la gente, pero esto es vital para romper el ciclo de la contaminación bacteriana. Y ahora tenemos la siguiente, que es la que más prevalece para la basura que llega o la suciedad que llega a una planta, es la gente. Necesitamos asegurarnos que la gente se mueva de limpio a sucio y no al revés, que no vengan de un lugar sucio a un lugar limpio. Definitivamente necesitamos trabajar en capacitar a la gente de que tengan un SOP para el programa de bioseguridad, especialmente si nosotros no tenemos un plan de bioseguridad en la planta, hay que invertirle tiempo a capacitar a la gente, a la formación de esta gente, decirles por qué es importante, por qué es y crítico. La ropa tiene que tener, la gente que está en la incubadora tiene que tener
ropa dedicada, cascos, redes en el cabello, no pueden venir así como están, vienen de su casa. Lo ideal es tener una ducha para entrado, pero si no, hay otras cosas, por ejemplo, como la entrada danesa. Vamos a hablar de eso en un momento más. Tenemos baños para los pies, espumadores de puertas que también podemos usar. Los visitantes hay que mantenerlos al mínimo. Y el acceso del personal a los vectores de contaminación, vamos a ver si tenemos, si ellos tienen aves de compañía, si tienen aves acuáticas, si salen a cazar. ¿Qué tipo de animales de granja o mascotas tienen? ¿Qué hace su familia? ¿Qué aficiones tienen? ¿Van a jugar golf, por ejemplo? Una de las cosas que yo veo en los campos de golf son los gansos que andan por ahí paseando. Y si vas a jugar 9 hoyos a la hora de la comida y vienes a la granja con tu misma ropa, puede haber un problema. Entonces, ese tipo de cosas pueden causar un problema. Tenemos que trabajar con nuestros empleados, capacitarlos en ese tipo de detallitos que son muy importantes. Y finalmente necesitamos restringir el movimiento del personal dentro de la planta. Como les decía, necesitamos mantener que la gente que trabaja con los huevos y los que trabajan con los pollitos separados. Lo ideal sería poder tener áreas separadas, pero si no se puede hacer, pues a lo mejor hacerlo por etapas para que la gente que está en los huevos tenga un receso un tiempo antes de que vengan las personas que están con los pollitos y cosas así. Tratar de evitar esa posibilidad de contaminación cruzada. Y evitar también, por ejemplo, que áreas que vengan sucias o áreas que están en contacto con los pollitos lleguen a áreas limpias. Muchas de las plantas en las que yo voy, yo veo personal paseando por todos lados. Y luego, ¿qué hacen con la pobre gente de mantenimiento tiene que andar detrás de ellos limpiando? Entonces hay que pensar en ello. Cuando eres gerente de una planta, tienes que pensar en eso. ¿Cómo fluye la gente en la planta? ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo? Yo usaba uniformes con diferentes colores para restringir el movimiento del porcenal y para mí eso era muy fácil porque los ves. Yo tenía rojo, por ejemplo, el uniforme rojo era para la gente que estaba en áreas sucias, verde para la gente que estaba en las plantas y los azules eran los que estaban en el área limpia. Así que yo podía pasear y rápidamente detectar a aquel que no estaba en el área correcta. Si yo veía a alguien con botas rojas o con un overol rojo en la parte de los huevos, pues era un problema. Entonces, al pensar en la bioseguridad, piensen en poner un programa, armar un programa y este tipo de detalles les pueden ayudar. Y de nuevo, el tráfico dentro de la planta siempre debe de ir de lugares limpios hacia sucios. Visitantes, contratistas. Ellos deben de registrarse, debe haber un pequeño cuestionario para evaluar los riesgos de bioseguridad y debe incluir, por ejemplo, en qué contacto con granjas o con aves han tenido, si tienen mascotas, si tienen aves en el patio, si ese tipo de cosas hay que preguntarles a los visitantes y contratistas. Por supuesto, proporcionarles el equipo de protección personal y redes para el pelo que sean necesarias y también pedirles que se laven las manos. Los vehículos definitivamente tienen que pasar por una inmersión de las ruedas o una aspersión de las ruedas si sus vehículos se van a acercar a la planta y no se van a quedar simplemente en el estacionamiento de la entrada. Y uno más que quiero comentarles que muchas veces no lo toman en cuenta cuando tienes el plomero o el de la luz que viene, pues, sus herramientas, ¿de dónde vienen? ¿Estuvieron en otra planta, en una granja? Necesitamos asegurarnos que esas herramientas estén limpias, desinfectadas antes de que entren a la planta.
o que no las metan de plano, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que traen un desinfectante o un spray, alguna cosa. Simplemente les estoy presentando ideas de qué cosas tenemos que pensar, qué pueden implementar para tener un buen programa de bioseguridad en la planta. Algunas aplicaciones prácticas, entonces, idealmente lo ideal sería tener una instalación de ducha para entrada, pero algunas plantas antiguas, pues necesariamente no es fácil poner esto, ¿verdad? Entiendo perfecto. Las nuevas, en mi opinión, deben tener estas instalaciones de ducha ya incorporadas en el diseño, pero si no podemos tener una ducha, no podemos hacer algo más, podemos hacer una entrada danesa. Si esto es para ustedes, aquí tenemos el exterior de la planta, tenemos un área pequeña donde entramos a través de un tapete, nos quitamos la ropa de la calle, los zapatos de la calle, pasamos a una banca, una línea de separación donde tenemos sucio y limpio. Y luego ya nos ponemos la ropa limpia de la planta y zapatos dedicados y entonces ya podemos entrar a la granja o a la planta. Y aquí hay algunos ejemplos de entradas danesas. No deben ser muy elaboradas. Utilicé esta que es de madera. Hay que tratarlo de mantenerlo limpio, pero no tienen que gastar demasiado dinero. Y eso es mejor que no tener nada, por supuesto. Así que tener un área en la cual podamos separar, tener una línea de separación de donde está sucio a lo que es limpio es muy importante. Es la forma más importante en la que podemos romper la línea de contaminación. Después baños o tapetes para las botas. Muchas veces no vemos este tipo de tapetes. Por lo general están súper sucios. Yo no soy fan de este tipo de tapetes porque muy pocas veces los mantienen bien. Y adivinen qué, muchas veces los voltean o los cambian Entonces yo voy a muchas plantas y veo a la gente y muchas veces la gente se lo brinca y nunca se paran en él. O ponen un pie y el otro no lo ponen. Así que finalmente resulta que no funciona. Y ustedes dicen, ay, sí tenemos nuestra baño para botas, pero no se dan cuenta que no lo estén usando. Tienen que ver que esas prácticas de bioseguridad estructural, si van a utilizar este tipo de tapete, que se utilice bien. Yo prefiero más bien las espumadoras de puerta. Tenemos un aparato en la pared de la lateral aquí en este lado y cada 10 o 15 minutos pone una capa de espuma limpia, nueva, desinfectante. Puedes ajustar el patrón de rocío y es bien difícil brincártelo. A fuerza tienes que pasar encima de la espuma. Yo lo prefiero. Y esto funciona 24/7, funciona en el segundo turno, en el tercer turno, en los fines de semana, en las vacaciones. No tienes que preocuparte de que alguien se acuerde de que tenga que cambiar el agüita del tapete o, el cloro de los tapetes. Esto está funcionando todo el tiempo. A mí personalmente me gustan los espumadores de puerta, no son tan caros y finalmente los puedes poner a la entrada de la planta, los puedes poner en cada sala, así que cada entrada o salida a las diferentes salas, especialmente la sala de cajas de basura, los huevos, yo prefiero tener este espumador. Hay diferentes sistemas de empañamiento central, portátiles, y ya muchos de ustedes saben, hay sistemas de empañamiento central que funcionan cuando está la gente y funcionan bien también. Hay algunas plantas que tienen cámaras de fumigación
Y entonces también tenemos overoles desechables y cubiertas para pies y para la cabeza que tenemos que asegurarnos de que nuestros visitantes usen. Y también la ropa y calzado para el personal, que sea ropa y calzado dedicado y también redes para el pelo. Ahora, no podemos hablar de la bioseguridad si no nos pasamos al menos un ratito hablando sobre lo que es limpieza y desinfección. Con muchísima frecuencia nos enfocamos en desinfectar y sanitizar, pero no ponemos atención en el acto físico de limpiar. La limpieza es vital para desinfectar. El éxito de una eficacia desinfectante se basa en la limpieza exhaustiva. 85 a 90% de los microorganismos se eliminan en el proceso de limpieza. Hay que recordar esto. La mayoría de las bacterias las eliminamos en el acto de la limpieza, de tener el equipo y las salas limpias. Y el objetivo de todo este proceso es el control y la reducción de los microbios. Como les decía hace un momento, cuando hablamos de las diferentes enfermedades bacterianas en nuestras plantas, estas son oportunísticas. Los números crecen o se descontrolan, pues ahí tenemos problemas. El objetivo entonces es tener un control microbiano, reducir el número de microbios y lo podemos hacer con un buen trabajo de limpieza y luego completarlo con un buen trabajo de desinfección. Ningún desinfectante del mundo, incluso el formaldehído, va a minimizar el error de una limpieza inadecuada. ¿Por qué usamos desinfectantes? Ya lo vimos hace un minuto, ¿se acuerdan? En condiciones óptimas, una bacteria se divide cada 20 minutos. En 24 horas tenemos 4.7 sexillones de células. Así que tenemos que reducirlo, hacer un buen trabajo de limpieza y utilizar un buen desinfectante con la concentración correcta para mantener el control, matar todas las células, porque no queremos 4.7 y todos esos ceros que ven ustedes detrás en nuestra planta. Ahora, algunos usos de los desinfectantes. Obviamente, ayuda a romper los ciclos de contaminación. Podemos utilizarlos para desinfectar y sanitizar nuestra agua. Un buen desinfectante tiene una acción germicida residual, así que va a seguir matando, incluso después de que ya se secó, incluso después de que ya pusimos huevos, hay cierta acción residual de ese desinfectante sobre el virus, la bacteria o el hongo. Así que es importante que veamos esa posible acción en los desinfectantes que usemos. Y también se usa como un escudo protector contra las bacterias. Ya sé que hemos hablado muchas veces que es importante tener un programa de mantenimiento programado. Tenemos entonces también que tener un programa de mantenimiento y saneamiento programado para tener una buena operación de las plantas. Es esencial el mantenimiento, pero también el saneamiento. Como les decía antes, necesitamos una capacitación e inspección adecuadas de los programas de mantenimiento y saneamiento. Y lo que aparentemente a la vista está limpio, muchas veces no lo es. Y esto puede estar abriendo la puerta para enfermedades tales como la aspergilosis o para la salmonela o para otras cosas. Así que si está visualmente limpio, está bien, pero necesitamos asegurarnos que no solamente esté limpio a simple vista, sino que también esté desinfectado.
Hablamos también de los programas operativos, hablábamos de los SOPs, que son los procedimientos. Al hablar de los procedimientos, hablamos de saneamiento, es el acto físico de eliminar el material en las salas, en el equipo de transferencia, en los separadores y todo eso. Necesitamos asegurarnos que el equipo, las paredes, las superficies, los drenes en especial, hay mucha gente que se les olvida del dren, todo esté bien limpio. Tiene que ser parte de este procedimiento, de este SOP. Hablamos de la aplicación del desinfectante y la tasa, el índice, cómo se mezcla para que tengamos una buena un buen índice de matar a las bacterias. Y después tenemos que decir cuál es el que queremos utilizar para la planta. Cada planta es diferente. Hay diferentes desinfectantes y primero necesitamos asegurarnos de que tengamos los adecuados, porque algunos pueden ser dañinos para el embrión. Entonces, tienen que utilizar uno que esté etiquetado para uso en una planta de criadero de aves. Tenemos, por ejemplo, E. coli, Proteus, Pseudomonas, Estafilococo, Salmonella, mohos comunes. Necesitamos utilizar el que sea para nosotros, el que funcione para nosotros. Y sigan las instrucciones que dice ya sea que sea para limpieza o para desinfectar. Obviamente, más no es mejor. Una mayor concentración puede ser igualmente mala que no tener suficiente. Así que, por favor, sigan las instrucciones que aparecen en las etiquetas de los productos químicos que van a utilizar. Lo que a mí me gusta es la rotación de pH. Hay muchas personas que hablan de, ay, tenemos que rotar los desinfectantes porque las bacterias se hacen resistentes a ese desinfectante. No sé si estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo lo que prefiero es la rotación de pH de los productos de limpieza. Ir de uno alcalino o uno clorinado a uno que sea más ácido, por ejemplo, porque los espumadores y limpiadores alcalinos dejan residuos en las superficies. Tenemos minerales, películas biológicas que se forman y eso genera esos problemas. Esos biopelículas o películas biológicas son estas películas que tienen minerales precipitados, por ejemplo, calcio, y tenemos bacterias ocultas ahí. Y luego es bien difícil quitarnos estas bacterias. Entonces, yo propongo cambiar a una bandera de ácido o un espumador ácido. Tengan uno ácido cada 4 semanas. Eso ayuda a eliminar residuos, los depósitos de cal y minerales y las biopelículas. Lo que yo solía hacer es que la primera semana de cada mes teníamos la semana ácida. Era bien fácil de recordar y fácil de hacer. Y entonces eso es lo que yo les recomiendo. Eso va a mantener que las lavadoras, el equipo de incubación se mantenga en una mejor forma. Y por supuesto vamos a ir de una limpieza alcalina con un pH de 13.5 a uno ácido que tiene un pH de 1 y eso hace que haga un choque en el ambiente. Cuando hablamos de las bandejas, los racks o los bogies automáticos de las lavadoras, esta es otra área en la que la rotación de pH es importante porque le hace un choque al ambiente. Y esta es la parte importante, lo que está aquí abajo en rojo. La temperatura de lavado es súper importante. Necesitamos tener
más de 140 grados Fahrenheit o más de 60 grados centígrados. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es lo que mata las pseudomonas. ¿Se acuerdan esta bacteria que hablábamos al principio? Por eso es importante que tengamos más de 60 grados centígrados o más de 140 Fahrenheit, porque si nuestra lavadora está por debajo de esta, por ejemplo, entre 100 a 120 o 37 a 48, vamos a hacer que crezca la pseudomona. Entonces, si nuestras lavadoras están funcionando a menos de 120 o Fahrenheit o 48 centígrados, estamos generando pseudomonas. Entonces, a todo lo que pase por esa máquina lo están cubriendo por pseudomonas. Al simple vista están limpios, pero en lo que son bacterias no, están cubriendo todo de pseudomonas. Y yo veo esto constantemente. Veo plantas donde empezamos al principio del día, tenemos agua a 60 grados centígrados, pero para la hora de la comida ya bajamos a los 30 y a 40 grados. Entonces ya no funciona. Necesitamos conocer cuáles son las temperaturas del agua de lavado, de las lavadoras. Ahora, para los gerentes de las plantas, lavar y desinfectar, necesitamos tener procedimientos, necesitamos establecer estándares, necesitamos medir los resultados. Y si pueden medir los resultados, pueden ser con placas de aire, con hisopos, los mandan al laboratorio y les dan los resultados. Y mejorar continuamente nuestros procesos. Establecer los estándares. Esas pequeñas cosas que cuentan. Como administrador de una planta tenemos que establecer los estándares en cuanto a lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Tenemos que tener una mente súper detallada. Tenemos que estar detrás de nuestro equipo de saneamiento. Yo les decía, tenemos que inspeccionar lo que esperamos. Necesitamos tener líderes o supervisores de saneamiento y que sean responsables. Y nunca asumas nada. Hay que desarrollar estos estándares operativos, que son los famosos SOPs, y tener supervisores que los aprueben. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo de una buena bioseguridad? Nuestro objetivo es romper continuamente los ciclos de contaminación. Ya lo he repetido varias veces en la presentación. Romper el ciclo uno antes de que entre a la planta. Lo primero que tenemos que hacer es tener una separación de limpio y sucio. Eso lo podemos hacer con duchas, con la entrada danesa, con un montón de cosas. Necesitamos mantener el nivel de contaminación microbiana y fúngica lo más bajo posible, ya sea a la entrada o dentro de la planta. Ahora, en conclusión, la bioseguridad y sanitización adecuada son la manera más eficaz de protegerse contra enfermedades que entren a la planta o se propaguen a partir de nuestra planta. La bioseguridad debe y tiene que ser un trabajo de equipo. Pocas personas no nos van a ayudar. Todos tienen que participar y todos lo tienen que hacer todos los días. No nada más de lunes a viernes, de 9 a 5. No, 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 no. Necesitamos hacerlo en todos los turnos, todos los días, en Navidad, el Día de Gracias, el Día de la Madre. Todos los días tenemos que hacer una buena bioseguridad. Todos tienen que trabajar juntos y seguir los programas de bioseguridad todos los días para proteger a nuestras aves. Y al practicar una buena bioseguridad, reduciremos el riesgo para las personas, los animales, los huevos, los equipos o los vehículos para que ellos no transmitan enfermedades desde y hacia sus instalaciones. Bueno, pues gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Muchísimas gracias, Henry. Fue una linda presentación. Ahora vamos a abrir el foro para las preguntas. Hagan su pregunta en el idioma que ustedes quieran, en la pantalla donde dice preguntas y respuestas.
o QIA. Pueden hacer su pregunta en inglés o en español y Mauricio nos va a ayudar con los que están en español. Henry, tengo una pregunta aquí. ¿Crees que los parámetros de bioseguridad son la base para empezar a utilizar los antibióticos en las plantas? ¿Me la puedes repetir, Mauricio, por favor? ¿Crees que los parámetros de la bioseguridad nos ayudan a iniciar el programa para los antibióticos? Sí, por supuesto. Necesitamos tener un buen programa de bioseguridad y sanitización para no tener antibióticos, porque de otra manera vas a tener problemas. Sí, segurísimo. En muchas plantas, la gente utiliza estas redes de estos gorros, las gorras de espuma azul, las redes para el cabello son importantes porque la parte más sucia de nosotros son las manos, los pies y la piel expuesta o el pelo expuesto. Si pones una red en el cabello, vas a ayudar a proteger el entorno de la planta contra la contaminación y de que tú te contamines. Cuando yo estoy en una granja de ponedoras o de crecimiento, nos ponemos este traje y las botas y protección de botas y la red, y lo deberíamos de hacer siempre, especialmente para los empleados de las plantas que se pueden mover alrededor de la planta. El personal de mantenimiento, a lo mejor estás en otro lugar donde hay muchas plumas de los pollos y luego tienes que ir a trabajar a la incubadora. Te puedes quitar esa red, ponerte otro overol para ayudar a que tú estés lo más limpio posible al pasar de una zona a otra. Creo que el uso de estas gorras puede sustituir la ducha antes de entrar. Bueno, idealmente lo mejor es en la ducha, pero de nuevo, hay muchas plantas debido a la edad que tienen, por ejemplo, pues a lo mejor no tienen la posibilidad de poner una ducha. Entonces, esos gorros son el segundo paso mejor. Puedes tener una entrada danesa. Hay cosas que podemos tener que hacer sin la ducha. La ducha es lo ideal, por supuesto, pero hay otras cosas que podemos hacer. Y eso va a ayudar, por supuesto, mejor que nada. ¿Qué herramientas podemos utilizar en la planta para evaluar el resultado de los desinfectantes que utilizamos en las salas o en las máquinas? O la única manera de inspeccionar si una limpieza es correcta es solamente verlo. Hay un par de cosas que podemos hacer. Obvio, lo primero es ver. Sabemos que si estamos limpiando la separadora, pues que a la vista se vea limpia. Tenemos que asegurarnos que a la vista se vea limpia. Lo segundo que podemos hacer es que una vez que ya lo limpiamos, ya lo desinfectamos, que el desinfectante ya se secó, poner un hisopo, pasarlo, ponerlo en una placa de Petri y ver si crecen las bacterias para ver si el saneamiento es correcto. Eso te toma por lo menos un día. Sin embargo, hay sistemas que se llaman ATP, sistemas ATP, que te van a dar, tú le pasas el hisopo, lo pasas al lector y te da el resultado en unos minutos, en lugar de tener que esperar a que se generen como en un día o más. Muchas de estas plantas utilizan este equipo ATP y estos equipos ATP
lo que hace es buscar bacterias. Busca las células bacterianas. Entonces, quieres asegurarte, hay un par uno busca células y otro creo que busca bacterias vivas. Hay diferentes. Si, si tú buscas, pues yo buscaría el de bacterias vivas, porque así realmente sabes si tienes bacterias activas. Así que hay muchas cosas que pueden, si tienes una planta de procesamiento, puedes hablar con el gerente de la planta, lo puedes googlear, puedes mandarme un correo electrónico a mí y yo les ayudo a buscar algo, por supuesto. Otra pregunta aquí. ¿Cómo sabemos si la parte de ponedoras está infectada? En la parte de ponedoras, bueno, pues depende si es de una etapa o de varias etapas. Si es de una etapa, podemos monitorear, como lo decíamos en la pregunta anterior, buscar si está limpio a la vista, le pasamos el hisopo, utilizamos el ATP, podemos saber si está limpio o no. También lo puedes hacer en las incubadoras. En una etapa, en una multietapas, obviamente se tiene que limpiar, no se puede limpiar cada vez. Puedes tener tus hisopos ATP, de un hisopo normal, ponerlo en la placa y ver qué bacterias crecen y saber dónde andas. Yo pasaba hisopos en mi planta cada mes. Yo tomaba aleatoriamente en los drenes, en las incubadoras, en las nacedoras, en el equipo de ventilación, en las lavadoras, dentro de las lavadoras, las canastillas de incubación, las cajas de los pollitos. Pasaba mis hisopos por una vez que estaba todo limpio y seco para ver cómo estaban las cosas. ¿Tienes alguna recomendación para el aire de entrada de las incubadoras? Bueno, mira, para limpiar la ventilación del techo, de las unidades de techo, necesitas asegurarte que todo lo que hagas sea recomendado por el fabricante de esa unidad de techo. Yo te diría que júntate con ellos, ve qué te recomiendan. Yo no quiero recomendar algo o ningún producto químico o desinfectante que pueda dañar a tu equipo, así que yo me reuniría con el fabricante para que me diga qué me conviene. La gente me está preguntando y hay varias preguntas sobre el aspergillus. La gente pregunta sobre cómo puede entrar el aspergillus a nuestras plantas y cómo lo eliminamos. Bueno, el aspergillus generalmente se asocia con productos de madera, con cartón, por ejemplo. Si tienes una planta cerca de un molino de alimentos o cerca de una granja de crecedora o puede venir en los huevos o de los conductores de los camiones. Hay muchísimas maneras en las cuales podemos tener la contaminación de aspergillus. Una vez que ya entró el aspergillus a la planta es otro problema porque es bien difícil eliminarlo. Es un hongo muy resistente, entonces hay que hacer un muy buen trabajo en la planta, incluso el sistema de ventilación hay que limpiarlos, hay que utilizar un desinfectante que realmente sea antifungui. No nos vamos a preocupar por los bacterios, nos tenemos que preocupar por los hongos. Tenemos que ver las etiquetas de los desinfectantes y buscar uno que sea bueno para las infecciones de hongos y después utilizarlo para romper el ciclo. Hay muchos productos en el mercado. Cliniform es muy difícil de obtener. Solía estar disponible. Yo lo hacía constantemente cuando yo trabajaba en una planta, pero hay muchos productos y hay que buscar uno que sea realmente
contra hongos específicamente. Y me pueden mandar preguntas, si tienen alguna pregunta al respecto, por supuesto. También nos están preguntando, veo otras preguntas aquí sobre los huevos sucios dentro de la planta. ¿Recomiendas una limpieza adicional dentro o qué sería mejor? Idealmente nosotros no los ponemos, ¿verdad? Pero bueno, ya sé que es más fácil que decir que hacer. Bueno, obviamente, si tienes huevos demasiado sucios, vamos a tener que andar bien pendientes de la limpieza, asegurarnos de colocar los huevos en la parte inferior de las incubadoras, porque así hay alguna explosión, minimiza el impacto. Si tienes una planta multietapas, hay que poner los huevos sucios. Probablemente van a tener que limpiar las incubadoras con más frecuencia que una vez al año y van a tener que hacer una rotación de incubación más frecuente. Sí, si sabes que estás recibiendo huevos sucios, tendrás que estar bien al tanto de la limpieza y estar al día en la parte de entrada de los huevos. ¿Sugieres hacer toda esta limpieza en el paso de la granja? Bueno, idealmente tener huevos limpios es ideal. Lavar los huevos se puede hacer, claro, pero se tiene que hacer de la manera adecuada. Si no lo hacemos de la manera adecuada, puede ser incluso peor. Entonces, hay cosas que podemos hacer y de nuevo, podemos hablar con las personas que tengan este problema. Puedo hablar con ellos o si me quieren mandar un correo para tener lineamientos específicos. Sí hay cosas que podemos hacer, pero lo ideal sería que ni siquiera entraran a la planta. ¿De acuerdo? Otra pregunta que tenemos por aquí. Mucha gente está preguntando sobre hablando de las duchas. A mucha gente no le gusta porque por la gente, claro, les gusta la ducha cuando entras a la planta, pero hay muchas preguntas de que si tienes que ducharte al salir, al final del día. Bueno, a ver. Si no quieren ducharse a la salida, bueno, por lo menos dúchense a la entrada para que no entre nada a la planta. La razón por la cual te duchas a la salida es para no llevarte nada de la planta y las bacterias de la planta y te las lleves a tu casa, ¿no? Pero si solamente vas a hacer una ducha, por lo menos que sea la de entrada. Y si tenemos ropa dedicada, botas dedicadas, redes del pelo, bueno, pues esto de nuevo es mejor que no tener una ducha, pues por lo menos tienes la ropa dedicada. Tenemos muchísimas preguntas. ¿Recomiendas el uso de antibióticos en las plantas cuando empiezas a ver contaminación en las salas o en las máquinas? Mm, Esa es una pregunta difícil. Bueno, si nuestra planta, de nuevo, si nosotros tenemos un buen nivel de bioseguridad e higiene, obviamente no vamos a necesitar antibióticos en la planta. Se ha probado, hemos tenido muchas plantas que no usan antibióticos y no tenemos ningún problema. Así que todo baja a tener buenas prácticas de bioseguridad con los huevos, con la gente que entra a la planta, buenos programas de saneamiento y el mantenimiento y no necesitaremos antibióticos. Si necesitas antibióticos, quiere decir que tienes un problema de
bioseguridad. Okay. Yeah, I agree. Totalmente de acuerdo. Well, I see a lot of questions here, but Bueno, yo creo que tenemos muchas preguntas, pero hay muchas que se respondieron con estas preguntas o con la presentación. No, y además les puedo contestar todas las preguntas individuales también. Si me mandan el correo, con mucho gusto les respondo las preguntas y me las van a mandar, así que yo les puedo responderlas. Me preguntan si podemos compartir la presentación. Sí, claro, vamos a compartir la presentación y también vamos a compartir el video en redes sociales, en YouTube, en la versión en inglés y en la versión en español, por si quieren compartirla con el resto de su equipo, porque como dice Henry, la bioseguridad es un esfuerzo de equipo y nosotros tenemos que incluir a toda nuestra gente en estos programas. Creo que con esto terminamos. Voy a terminar aquí la presentación. Henry, muchísimas gracias por tu presentación, por responder a todas las preguntas.